¿A usted le gustaría que el chavismo y Maduro continúen en el poder por 6 años más? Rubén, ¿qué responden los venezolanos a esta pregunta? Absoluta y lapidariamente no, José Ramón. Un 81,4% se niega y se resiste a que Maduro y el chavismo continúen 6 años más. Porque justamente, Rubén, estoy conversando con realmente mi amigo y para mí siempre una consulta de referencia. Él es Rubén Chirino Leáñez, presidente y CEO de la encuestadora Mega Análisis en Caracas, que realizó recientemente una encuesta a los venezolanos. Rubén, aquí que está conmigo, encuesta a los venezolanos que están en Venezuela muy recientemente y hoy vamos a hablar justamente sobre los resultados de ese estudio. De manera que entonces Rubén, la mayoría de los venezolanos, tú me estás hablando aquí de un 81,4% dice que no a Nicolás Maduro. De hecho, permíteme, por favor, Rubén, porque creo que esa gráfica ilustra muy bien y así de una vez converso contigo sobre este resultado. Estoy compartiendo pantalla con la audiencia del venezolano hoy. Rubén, mira la pregunta, está clarísimo aquí que tú dices si Maduro y el chavismo ganan las elecciones. No, para allá vamos a ir pronto, vamos a esta. Aquí está el señor Maduro, dice Pesuf. ¿A usted le gustaría que el chavismo y Maduro continúen 6 años más gobernando el país? Ya me lo dijiste, 81,4% dice que justamente no. Ahora, hay un sí, y ese sí, ¿qué lectura le da? Bueno, José Ramón, estamos hablando de lo que es la base clientelar del gobierno, del chavismo. Estamos hablando de un porcentaje que no necesariamente pudieras también estar convencido de lo mismo, pero desde el punto de vista clientelar, perdón, estamos hablando de un grueso de empleados públicos, gente dependiente de la estructura del Estado y, bueno, una porción que obviamente continúa aferrado a los ideales del chavismo. Pero si lo vemos en proporciones de cada 10 venezolanos, no hablamos, casi un venezolano dice que sí estaría de acuerdo de cada 10. Otro, un venezolano no sabría qué responder, pero 8 no estarían de acuerdo con la continuidad del chavismo y de Maduro por 6 años más. O sea que estamos hablando de una cantidad muy pequeña y muy baja con respecto al 81,4. Interesante, la verdad que lo conversábamos minutos antes de esta transmisión, Rubén. Las últimas semanas, tú estás en Caracas, estás en la capital de Venezuela y los sucesos de las últimas semanas, es más que día tras día, de verdad que sin tregua, ¿no? Terminando incluso con lo de la supuesta captura del señor Tarek El Aissami. Pero hay elecciones en 3 meses, Rubén. Esa mentira, porque nosotros hace mes y medio no teníamos idea, pero estos señores, bueno, sí, había un cronograma electoral allí, pero lo cierto es que estamos a 3 meses de elecciones presidenciales en Venezuela y de hecho hay quienes creen y dicen que a lo mejor no se van a realizar esas elecciones, pero hay otros que dicen que sí. Pero en el escenario que sí, tú hiciste esta encuesta, que hay unos datos interesantísimos, Rubén. A mí, por ejemplo, mira esto que me llamó la atención de un titular a propósito de esta gira de medios que estás haciendo, que la verdad que siempre es muy valiosa conseguir información de esta encuesta. Dice, Maduro ganara con facilidad si Manuel Rosales es el candidato final de la oposición. ¿Qué es esto, Rubén? Es una situación que se ha analizado desde hace mucho tiempo, la hemos estudiado y bueno, ya lo que, como tú bien dices, lo que fueron las últimas 2 semanas, el tema muy confuso de las postulaciones, bueno, yo creo que el país no estuvo trasnochado tanto Sí. el día 25 de marzo como en otrora cuando esperaban resultados de elecciones. La figura de Manuel Rosales está muy debilitada desde hace mucho tiempo. Se mantuvo fuerte en el estado Zulia y ya después de estas últimas 2 semanas que tú bien citas, también está resintiendo lo que para muchos, en este caso más del 89% de los opositores, que obviamente deberíamos concluir que los opositores en Venezuela son este 81,4% que no desea que por 6 años más continúe el chavismo y Maduro frente al gobierno del país. Bueno, nueve de cada 10 opositores considera que la postulación de Manuel Rosales implica una forma desleal de accionar frente al país opositor, es catalogada como traición esa postulación y hay que tener en cuenta de que por un tiempo durante el 2023 se pensó que podía ser partícipe de las primarias Ujú. y descartó esa participación
por cuenta de que su objetivo era mantener la gobernación, pero siempre hubo el ruido de que iba a pasar lo que finalmente sucedió. Y al final, en el mundo opositor, en el ciudadano opositor, que es la mayoría de los venezolanos, esto constituye un golpe bajo desde el punto de vista de la lealtad política de un liderazgo o de un líder, entre comillas, hacia un electorado. Entonces, una figura tan debilitada frente al grueso opositor que no lo ve como confiable, no tiene asidero en la captación de esa votación para el próximo 28 de julio, por cuanto su presencia como candidato, como ariete de la oposición política en el terreno electoral, sería una manera espontánea de generar abstención en el país. En ningún momento llamada, simplemente es un tema de oferta, es una oferta que no es confiable para el electorado, es una oferta que está reñida con la mayoría opositora y es como el ejemplo que he colocado en esta gira a través de los medios presentando el estudio. Sí. Tú no puedes entrar a un restaurante, pedir la carta y cuando ves el menú no hay algo que te parezca o agrade y si consultas con el chef no hay opción de que se te prepare algo. ¿Qué hace el comensal? Bueno, cierra el menú y se retira del lugar. En eso se está convirtiendo esta campaña, este evento electoral. Sí. No hay en el terreno de las candidaturas, hasta este momento, una candidatura que realmente atraiga a los venezolanos y quien puede ser o es en este momento la figura, el gran elector, la gran electora en este caso, que es María Corina Machado, bueno, está en sitios opuestos con respecto a Manuel Rosales y la posibilidad de ella endosar, de por sí nada es endosable, la credibilidad no es endosable. En María este caso Corina es lo aún más dijo, de hecho, complicado. no Rubén, que María Corina de hecho lo dijo también sobre ese presunto endoso, pero yo quiero remarcar lo que tú decías que, porque realmente no es menor y es que entonces se dice y algunos dicen, bueno, eso es una especulación, si tú vas al Zulia y algunos estados fronterizos con el Zulia, Manuel Rosales efectivamente sí tiene una base importante de apoyo, pero tú me estás diciendo que efectivamente ya con evidencia científica de un estudio, de una encuesta que realizó Megaanálisis, 9 de cada 10 opositores piensan entonces que Manuel Rosales ciertamente es un traidor. ¿Es así? Me lo estás Eso es correcto. ratificando. Así es, según el Te lo estudio que tú hiciste, ratifico, ratificado. sin mayores, sin aspavientos, Sí, es así, es es así. así. Au- Es la percepción que generó con la sí. postulación entre gallos y medianoche, que fue lo otro también, ¿no? Sí, el del minuto, eso desde el minuto ya para terminar las postulaciones, el lapso de Uh -huh. postulaciones. Ahora, justamente tú hablabas de endosar, ¿no? Porque también decían, bueno, entonces María Corina Machado, todo, porque hay mucho en el terreno de la especulación, señores, hay mucho en el terreno del rumor, pero justamente hace como 3 o 4 días se decía que María Corina Machado se había reunido con Manuel Rosales para un supuesto acuerdo o pacto y María Corina salió al segundo o al primer y segundo día de esa supuesta reunión y dijo, "Ay, no, pero es que yo no voy a estar endosando esa credibilidad, lo que tú estás diciendo". Y tú preguntaste eso a los venezolanos en tu encuesta, Rubén, ¿qué te dijeron? Mira, lo planteamos en los dos escenarios que hay, que están latentes, o las dos figuras que hasta este momento están latentes. Sí. Lo planteamos sobre la figura de Corina Lloris, sobre la figura de Manuel Rosales y sobre la misma figura de María Corina Machado, porque se habla de que hasta 10 días antes de las elecciones pudiera, por temas Sí, sí. jurídicos y amparo legal, generarse una posible sustitución o una postulación. En ese contexto, preguntamos si María Corina Machado, que es, no hablamos de endoso, sino de su capital, Ujú. si ella lograse poder postularse ya cercano o antes de que se cierre esa ventana de esos 10 días antes de la elección, la votarías. Y bueno, si el 71.9%, casi el 72% de los venezolanos dicen que sí, un 9.4 que no, 18.7 dice no saber, no responder. Obvio, también este 18.7 dice, bueno, estamos planteando un escenario especulativo, no es una realidad. Estamos hablando, si esto pasa, tú harías esto, o sea, dos condicionantes. Y vemos que hay un porcentaje
muy alto, 71,9%, pero al comparar eso con la figura designada por ella, que es Corina Lloris, Sí, la doctora Corina Lloris, y planteando que tampoco está inscrita, si ella pudiera, al igual que en el caso anterior, con esa premisa, lograr inscribirse o postularse antes de las elecciones, usted la votaría a Corina Lloris, que es la candidata designada por María Corina Machado. Y un 38,5, fíjate que vamos a hablar del 71,9, sí, un sí. 38,5 dice que sí la votaría, un 50,9 no sabe y un 10,6 dice que no la votaría. Entonces, claro, ya puedes ver que hay Sí, una merma de los sí, 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 71. hay una lectura Sí, de se eso, sí. produce. Claro, ¿qué sucede? No es la misma María Corina, ¿ok? Hay un porcentaje de los que está allí que está unido a ella, vinculado a ella por una serie de cosas que en este momento si las hablamos nos extendemos demasiado, pero está conectado con María Corina Machado. Entonces, si ella decide transferir, es como el amor. Alguien que genera una querencia, no, no me quieras a mí, quiérelo a él. No, no, eso no funciona Sí, eso así. no funciona así. Entonces, Sí. eso no funciona así. No, confía en mí, confía en él Ujú, también. ujú. Bueno, hay un tema de quemar etapas, de acercarse, de conocer al candidato, y en esta primera de cambio hay un electorado fuerte de María Corina Machado, un 38,5% que dice que sí, pero hay otro, que es el que completa el 71,9%, que podemos incluirlo en el no sabe, o y quién sabe si en algún punto del no, pero es un porcentaje, seguramente la mayoría en el no sabe, pero ese es un porcentaje que tendría María Corina Machado que hablarle en plena campaña y convencerle a ese resto que completa su 71,9 del por qué sí confiar en Corina Llori. Por tanto, ya sabemos que no hay un endoso directo. Eso es algo de librito en Ujú, el tema ujú, de las encuestas. Eso es algo en el mundo más que probado. No existen endosos directos. Y cuando planteamos este escenario con ujú. la figura de Manuel Rosales, si María Corina Machado le pide a los opositores que voten por Manuel Rosales, el 75,1% de los opositores, o sea, entre 7 y 8 de cada 10 opositores, dicen que no lo votarían aunque María Corina Machado se lo pidiese. Apenas un 6,2% de los opositores dice que sí y otro 18,2% no sabe, no responde. Entonces tú dices, bueno, no lo votan, pero sí a Corina Llori, pero no por completo. ¿Y por qué no votan a Manuel Rosales? Bueno, acabamos de ver que Sí, 9 de cada 10 ya lo opositores dijimos. los, Sí, lo considera que los traicionó. Entonces, no es fácil endosarle, ¿no? Que le levanta la mano a quien sea, se la levantan y ese se hace acreedor de todo su capital político. No funciona así. no es así. No es tan simple. El voto es un acto voluntario, es un acto de convicción y también hay que partir de un criterio, José Ramón, y hay que explicarse lo que muchos analistas evaden explicarlo y desestiman este punto. La buena parte del electorado opositor, recordemos, por mucho tiempo estuvo reñido con el voto. Sí, ¿Por claro, qué? hasta hace Porque poco, de hecho. hasta hace poco. Es más, Sí. en este momento podemos decir que el venezolano quiere votar sabiendo que es un proceso complejo bajo Ujú. una serie de condiciones y circunstancias, pero parte de que confía en la persona que, como lo dijo la política María Corina Machado, cobrar el voto. El tema de la cobranza del voto, del respeto al voto, eso es algo trascendental en crear confianza con el electorado. Entonces, una figura cuya credibilidad esté cuestionada, muy seguramente para el electorado es una figura que no va a defender su voto, que va a significar aceptar cosas que no deberían ser aceptadas, y en todo este ambiente, obvio que no es confiable. Entonces, que sea confiable es primordial para el electorado. Y ya la figura de Manuel Rosales ha sufrido un golpe de opinión muy negativo con la manera como gestionó esto de la postulación, y cada vez que hay una aclaratoria aparecen más dudas y bueno, a esta hora de varios días después, aún hay venezolanos que no saben si se intentó incluir en el sistema el nombre de la doctora Corina Llori. Sí, sí, Y si sí. no se aceptó, ¿por qué razones no se aceptó cuando se sabe que es una persona, una académica de una trayectoria intachable? Sí, sí. Entonces, esas son
las dudas que los venezolanos se hacen y obviamente los políticos deben aclarar. ¿Cuándo se sabrá la verdad, señores? Y lo conversábamos, Rubén, nosotros al principio de este contacto, justo antes de salir al aire. Ahora, Rubén, el equipo de producción y una pregunta muy válida. ¿Podrías, por favor, precisarnos el lapso de la aplicación de este estudio? ¿Es muy reciente, es de las últimas semanas? ¿Último mes? No te escucho, José Ramón. Sí, sí, Tengo un ahora me problema escuchas. Ahora con me el audio. escuchas. ¿Ahora cómo vamos? Avísame. Ajá, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Y tú me escuchas? Rubén, Rubén. Mm, no te escucho. No me escuchas, a ver qué pasó aquí. Voy de nuevo, Rubén, vamos a ver. Aquí estoy. Ahora sí te escucho. Ahora sí me escuchas, ahora sí me escuchas. Estamos aquí. Rubén, si te preguntaba que el equipo, alguien del equipo de producción me pedía una precisión, ¿cuándo se realizó este estudio? ¿Es reciente? Sí, claro. La idea del estudio fue monitorear cómo el venezolano digirió todo ese proceso tan confuso de las postulaciones. Y Claro. este estudio, las postulaciones terminaron el 25 de marzo. Luego estábamos en medio de la Semana Santa y el estudio se levantó entre el 2 y el 7 de abril. Así O sea reciente, que esto es está pan muy caliente, reciente. como decimos en Venezuela, esto es pan caliente. En Tengo criollo, pan caliente. En criollo pan caliente. Rubén, tengo una ansiedad por preguntarte en el caso de un supuesto escenario de una rivalidad y de candidatos presidenciales que serían Nicolás Maduro y María Corina Machado. ¿Qué resultado tendríamos? ¿Qué te dijeron los venezolanos frente a ese escenario? Mira, nosotros planteamos esos tres escenarios y, por ejemplo, ese que tú mencionas, José Ramón, el caso de María Corina como candidata. De hecho, hicimos la pregunta por quién votar en el escenario actual con los 13 que están Con los 13 inscritos. que están inscritos, sí. En ese escenario, con los 13 inscritos, Maduro, hay una respuesta espontánea de ninguno, porque es una pregunta cerrada del O 62,1%. sea, O sea, 62,1%. ganó ninguno, 62. Ninguno abierto. Luego, la segunda opción más mencionada en el escenario actual es no sabe, 14,7. Eh, y luego, Maduro con 13,2, Rosales con 5,8, Benjamín Rauseo con 1,3, Antonio Escarri con 0,6 y el resto de los 8 candidatos con 2,3. Ese es un escenario, el actual escenario, Ese es el de hoy, eh, exacto. pro, exacto, el actual escenario, tal como está configurada la elección, garantiza la victoria de el actual presidente Nicolás Maduro, con ese porcentaje de 13,2% del electorado, pero una proyección de participación de alrededor de 23,2% del padrón electoral, alrededor de unos 4,8 millones de votantes, una participación bastante baja, Sí, muy baja. con una abstención espontánea, porque no estamos llamando a abstención, estamos diagnosticando un escenario de un 76,8, lo cual, si lo vemos única y exclusivamente sobre los 4,8 millones de electores en este escenario, significarían, esos 13,2% de Nicolás Maduro, significarían el 56,89% de los votos escrutados versus el 25 de Manuel Rosales, el 5,6 de Benjamín Rauseo, el 2,59 de Carri, el 2,16 de Bertucci y el 7,76 del restante 8 candidatos. Pero en el escenario Sí, ese es el de que quiero. una A ver. María Corina Machado, Sí. María Corina Machado versus Maduro, planteamos la misma pregunta y Ujú. solamente incluimos, este escenario no se va a dar, pero como no sabríamos de verdad cuál es el candidato que dejaría de estar, no sabemos cuál es el candidato en el caso de una sustitución, lo que hicimos fue plantear el escenario con los 13 más María Corina ¿Y qué Machado. pasó? En ese escenario, 70,8% del electorado responde María Corina Machado, 9,4% Nicolás Maduro, luego sigue 9,1% ninguno, que cae de 62%, cae a 9,1%, el no sabe 5,1%, luego Manuel Rosales con 2,1%, Benjamín Rauseo 1,2%, Carri 0,5% y el resto de 9 candidatos, no 8, sino 9, Ujú. 5,1%. Y en el escenario de que fuese la doctora Lloris, que es un escenario Sí, sí, importante, importante, sí. ella tendría 37,9% de los votos, seguido de un no sabe de 27,2%, luego un ninguno de 17,2%, que también cae,
Luego aparece Nicolás Maduro con 10.4, 2.5 Manuel Rosales, 1.4 Benjamín Rauseo, Ecarri 0.7 y el resto de 9 candidatos 2.7%. En el escenario actual gana Nicolás Maduro, siendo dos y un poco más de veces los votos que puede obtener Manuel Rosales. En el escenario de Corina Lloris ganaría Corina Lloris teniendo tres y un poco más de veces la intención de votos de Nicolás Maduro, aún estando presente Manuel Rosales. Y en el escenario, con la presencia de María Corina Machado, ganaría María Corina Machado teniendo siete y un poco más de veces la intención de voto de Maduro en esa elección. Y una participación seguramente de cercana al 85%, con la presencia de María Corina Machado y con la presencia de la doctora Yori, una participación que superaría el 65%. Esta es Sí, sí, eso los es escenarios revelador, planteados. realmente es revelador de los escenarios que está ocurriendo y como tú muy bien dices, que el escenario de hoy están estos 13 señores candidatos que son todos aliados de Nicolás Maduro, entonces bueno, allí ganaría Nicolás Maduro con el porcentaje que me acabas de compartir, escenario Corina Llores y escenario María Corina Machado. Resultados y conclusiones es la figura, sin duda, María Corina Machado, la principal figura de esta contienda electoral, participe o no, Rubén, esa es la conclusión. Indudablemente es la figura, pero hay que tener en cuenta de que esa confianza, esa credibilidad es un tema construido por mucho tiempo sobre la base de su mensaje, de su desempeño político, y no es una tarjeta al portador, no es Endosable y una vente prenda tú, de sí, ropa. No, 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 no es un quítate tú para sí, ponerme yo o sí. ponte tú el saco y a ti te queda igual que a mí. No, 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 no. El tema de la potencialidad de ser endosado Ujú. pasa por muchas condicionantes, por muchas premisas específicas. Sí, lo había Ser explicado. confiable, ser designado por ella, por la persona que en este caso es la gran El electora, perfil que tenga, todo, todo el éxito. perfil que tenga, es correcto, es una conjugación Sí, de varias variables. rasgos, Sí, sí. varias variables que dan la potencialidad de captar en mayor o menor medida la gran porción de su intención de voto, pero muy difícilmente la totalidad. Pero en la medida que la figura de María Corina Machado haga ese trabajo con una figura con ese perfil o que cumpla con esas condicionantes de ese perfil, como en efecto pareciera ser el caso de la doctora Yori, bueno, esas brechas pudieran irse mermando. Pero si no ese es el caso, sino que por el contrario es un candidato cuya imagen está cuestionada, cuya acción política no es bien vista por los venezolanos, con algunas posturas confusas, dubitativas, ambiguas, lo que en criollo, en nuestra jerga venezolana llamamos algo de ese guabineo que tanto atemoriza hoy en día a los venezolanos y se aleja mucho de este mensaje bastante vertical con el que María Corina Machado se maneja. Entonces, en ese escenario, muy probablemente la potencialidad de endoso sea muy baja y por ende estamos hablando de endosar para o tratar de endosar para no ser competitivos. Y si no se es competitivo, es una elección que ya está cantada, que el resultado sería la victoria del actual presidente de Maduro. Entonces, el tema no es votar a ciegas. El tema del venezolano, y tomo esa metáfora nuevamente del comensal en el restaurante, el tema es tener la posibilidad de elegir y escoger a la persona que sienta, primero, que le puede representar, en la que puede confiar y en la que va a defender y hacer respetar su intención en la elección. Caso Sí, contrario, va a presentarse una abstención espontánea. No es sí, llamado abstención, es una abstención espontánea. sí, Como dice nuestro refranero popular, sí, obligado, ni obligado entran los zapatos, así ni mismo es. obligado. Bueno, Rubén, yo quiero compartir pantalla ya para terminar este contacto que en nombre de todo el grupo editorial del Venezolano, como siempre te agradezco que me acompañes en el Venezolano hoy para compartir justamente información de interés a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo voy a compartir pantalla porque de toda la información que tuve la oportunidad de revisar,
a propósito de este último estudio que realizaste. Me llamó la atención, ahí estamos. Y mira bueno, esta en particular, mira esta. Si Maduro y el chavismo ganan las elecciones del 28 de julio, ¿usted pensaría irse de Venezuela? Realmente una pregunta no menor. Están en alerta los organismos internacionales de migración. ¿Qué va a ocurrir en Venezuela? Incluso minutos, meses antes, semanas antes del 28 de julio y posterior al 28 de julio. Mira la respuesta que te dieron los venezolanos. Ayúdame a darle lectura a esta lámina, Rubén. Bueno, estamos preguntando lo que pensaría, ¿ok? Sí, 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 claro, sí, Usualmente, sí. o No es sea, una no, acción no lo que va a inmediata, hacer. exacto. Así Es es. correcto, es correcto, es correcto. Correcto. Entonces, si tratamos de entender la naturaleza de la pregunta, el hecho de pensar precede al hecho de actuar. Y Así es. cuando un 39,3% te dice que lo pensaría, estamos en presencia de una potencialidad migratoria. Pero llama también la atención que el 44,6% dice no sabe si pensarlo. Suele ser esa una respuesta sin ser psicólogo, pero apelando a nuestro conocimiento de nuestro país, que tú también bien tienes. Suele ser una respuesta que damos cuando nos preocupa algo, pero queremos evitar enfrentar esa situación y preferimos no pensar en ello, o no saber si pensarlo o no. Es lo que pudiéramos Interpretar, asumir. ¿no? Sí, sí. Sí, se esconde en una porción que no puedo ponderarla porque no lo preguntamos, pero se esconde dentro de ese 44,6%. Me preocupa y no quiero pensarlo, no deseo pensar eso, no sé si pensarlo. Hay un porcentaje en eso, pero quiere decir que probablemente también termine pensándolo. Y otro Además, que sí, de entrada lo pensaría. Ahora, de todos los que lo lleguen a pensar, ¿cuántos terminen por decidir hacerlo? Es un escenario que habrá que esperar que se dé la condicionante que es la reelección del gobierno de Maduro y del chavismo, y solo así pudiéramos poder precisar el número. Pero de entrada es un escenario potencialmente que antecede a un pico migratorio que se puede esperar, durante lo ¿no? que puede ser el segundo semestre del 2024. Es un escenario latente, es un escenario que está allí, y también hay algo no menor que hay que tener en cuenta. Nosotros lo hemos investigado muchas veces. El promedio de edad del venezolano jefe de hogar se ha incrementado. No somos aquel país joven que veíamos en los liceos, en las escuelas, con aquella pirámide. Hemos perdido bono demográfico, tenemos un país más longevo, la edad promedio de la jefatura de hogar está alrededor de los 60 años, y eso te supone que 6 años más, para muchos que se han convertido en nuevos padres siendo abuelos en esta Venezuela bastante abatida por la calidad de vida, para muchos que tienen a sus hijos fuera. Tenemos más de 8 millones de hermanos Eso te iba distribuidos a en el decir. mundo. Ajá. Muchos sopesan de darse este escenario, el estrés, el cansancio, la sobrevida diaria tan difícil en el país, ya no merecería que los últimos años o los años superiores a los 60 en muchas de esas jefaturas de hogar se sigan consumiendo entre apagones y tobos de agua porque no hay agua, en fin, en toda Sin la servicios situación país. públicos, que es tremendo, sí. Entonces muchos evalúan el reencuentro de la familia, aunque sea fuera de Venezuela. Y eso es lo que pudiera estar latente y pudiera generar un pico migratorio sin precedentes. Sí, de hecho, en días anteriores tuve la oportunidad de participar de algunas reuniones. La verdad que no estoy autorizado para hacer mención de estos organismos internacionales y ya hay una alerta, una preocupación global frente a un, vamos a decirlo así, un nuevo exilio masivo, una salida masiva de venezolanos, porque como tú muy bien lo señalaste, casi 8 millones de venezolanos. Y a propósito de que tú decías que bueno, si piensan irse, y la verdad que imagínense estos venezolanos, 8 millones de venezolanos pensaron irse y se fueron. 8 millones es prácticamente el doble de la población del Uruguay. Es un número bastante grande de impacto realmente.
Es una comunidad venezolana que prácticamente está en los distintos puntos del planeta. La verdad, Rubén, vamos a ver qué Y pasa. disculpa, y somos la población de refugiados, exilados Sí, más sí, así alta en el es. mundo. Sí, Ya sí. superamos a los hermanos de Siria. A los Entonces, sirios, ucranianos, etcétera. ahora imagínate lo que pudiera representar eso a nivel numérico, ¿no? O sea, Y María Corina sería por Machado, lejos. sí, además María Corina Machado, yo tuve la oportunidad de verla en unas declaraciones que ofreció justamente a través de sus redes sociales y allí en medio de todo el contenido de lo que dijo, ella levantó una alerta a la comunidad internacional hablando de las consecuencias en el caso que efectivamente se realizan estas elecciones el 28 de julio y gane el señor Nicolás Maduro desde un punto de vista del impacto mundial y global que tendría en la cantidad de venezolanos que van a salir, que se espera que salgan de Venezuela entre el 28 de julio en adelante. Rubén, de verdad que te agradezco muchísimo, como siempre, darme luces y justamente compartir toda esta información con evidencia, con encuesta, con estudios, justamente que tú has preguntado a los venezolanos que están en Venezuela sobre qué opinan de los últimos sucesos, de las elecciones presidenciales. Y conclusión, yo me quedo con que el rechazo bueno, de Nicolás Maduro, sin duda, es por defecto con el señor Manuel Rosales, que justamente ya la percepción de traición ya es una percepción según el estudio que tú me estás presentando, ya la mayoría de los venezolanos, 9 de cada 10 prácticamente lo define como un traidor y que María Corina Machado sin duda es la figura estelar hoy política en Venezuela. Rubén, te agradezco muchísimo, un abrazo grande desde Miami a Caracas. Nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Siempre un gusto, José Ramón, un placer. Y a ustedes, de verdad, gracias como siempre estar compartiendo conmigo aquí en El Venezolano Hoy por todas las plataformas digitales del Grupo Editorial El Venezolano, Colombia, Panamá, Miami, Houston y Madrid. Nos vemos.